los holocaustos. Pero muchos en la palabra de Dios dice que se opusieron, entre ellos unos árabes y otras personas moabitas, amonitas y todos aquellos que en el ayer como en el hoy son los enemigos de Israel. Entonces, se detuvo la obra. Dice que en el segundo año de Darío, la obra todavía estaba parada. Ahora, cuando encontramos que en el año sexto del reino de Darío fue cuando dice que se terminó la construcción. Déjenme ir a Esdras. Esdras nos da la información. Entonces, fíjese bien, dice, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar. Por ejemplo, hoy es 5 de marzo. Adar es el mes de marzo. 2 días atrás, como por ejemplo el 3, fue cuando fue terminada esta casa en el sexto año del reinado del rey Darío, ¿sí? Y luego al principio fue que se restableció lo que sería lo que se restableció, fíjese lo que se restableció. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Estamos hablando de Esdras 3:1. Y cuando hablé del templo fue 6:15, ¿sí? Fíjese bien. Ahora, vamos para atrás analizando este punto, ¿sí? Pero antes quiero ver lo que ellos hicieron, ¿sí? Porque recuerde que ellos estuvieron edificando, dice, pero mire cómo dice, pero en el año primero de Ciro, estamos 5:13, rey de Babilonia, porque recuerde que Ciro es medo persa, pero invadieron a Babilonia. Entonces por eso se le llama rey de Babilonia. Pero él es medo persa, el imperio medo persa. El mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada, ¿sí? Y dice que todo el tiempo que estuvo Ciro, que estuvo Darío, que estuvo Jerjes, que estuvo Astrajerjes, ¿sí? Estos hombres siempre estuvieron en contra de que se construyera el templo de Dios y se restauraran los sacrificios y todo se reedificara, ¿sí? Ahora, vamos a ver lo que dice. Mire, estaba leyendo Esdras 3. Volvamos aquí de vuelta. El número 2. Entonces se levantaron Jesúa dice aquí, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés. Tenemos una cita de Éxodo 27:1, pero no la vamos a tocar. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. También dice, como era el mes séptimo, fíjese lo que hicieron también. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día, ¿sí? Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Esdras 3:6, ¿sí? Entonces, pero aquí ya en Esdras 6:15 ya dice que se terminaron, y se terminaron lo que sería la casa de Dios, ¿verdad? Y ofrecieron, dice, en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel, ¿sí?
Pero en el 14 dice, estoy leyendo 17, el 14 dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Bien, ahora vamos a juntarlos todos ellos y vamos a analizar algo muy importante. Dice que primero se celebraron, ¿sí? Primero se celebró los holocaustos, el altar, y luego se celebró la terminada del templo, y luego al final los muros. Vamos a ver lo de los muros, acerca lo de los muros. Y después les voy a decir por qué estoy hablando de esta manera. Pero vamos a tener que ir a Nehemías. Nehemías, fíjese cómo dice en el 4. Mire los enemigos de Dios. 4:1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. ¿Sí? Me imagino que hasta se rieron. ¿Me entienden? Estos eran los enemigos de Israel. Ahora pues mire cómo dice. Dice Nehemías, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. 4:6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada, hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Dice en Nehemías, en el 4:17, dice, fíjese, 4:16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Luego dice al final, en otro versículo, que dice que cuando se acostaban con la misma ropa con la que trabajaban, y excepto solamente cuando se iban a bañar era cuando se quitaban esa ropa, y así permanecían armados, aún dormidos. ¿Por qué? Porque estos hombres no querían que se edificara el templo de Dios, las murallas. Bueno, el templo ya estaba edificado, ¿me entiende? Pero ahora venían las murallas. Ahora, ¿qué sucede hoy en día? Lo mismo.
Israel está procurando volver a reedificar su templo. Ahora bien, veamos. Fíjese bien, voy allá al punto, no me quiero desviar por lo de ahorita, ¿ok? Dice, mire bien, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Ok. Esto está hablando en Nehemías, que era el copero del rey Artajerjes. Él tuvo sentimientos encontrados cuando se afligió porque le llegaron noticias de que los muros estaban derribados, que no había casa de Dios y que todo estaba destruido, no había altar para adorar a Dios. Y él lloró en la presencia de Dios y pidió que el rey no se fuera a dar cuenta de lo que le pasaba, porque recuerde, eran esclavos todavía, aunque tenían el favor de los reyes de Medo Persia, porque Dios así había hablado a Ciro y a Darío y a todos ellos. Entonces, pero no se podían dar el lujo de afligirse y presentarse ante el rey y darle una copa, darle agua. ¿Por qué? Porque entonces luego, aquellos hombres en cualquier momento podían despedirlos o meterlos presos, como le pasó a José en Egipto, como le pasó al copero y al panadero del faraón, que fueron metidos en la cárcel, ¿sí? En un día de mala voluntad del faraón.